Vamos a orar por Tito, que es el que trae la palabra del Señor hoy. Señor, te damos gracias por la vida de Tito. Clamamos que tú lo levantes, Señor, y que lo que salga de su boca sea lo que tú quieras, Señor. Que él disminuya y que tú crezcas, mi Dios. Que tu palabra sea de edificación para nosotros, Señor, y también para él. Clamamos que abras nuestros oídos espirituales y que podamos recibir esa palabra con gozo, con alegría y sobre todo que la podamos hacer vida en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, bienvenidos. Es un privilegio poder compartir con ustedes y qué alegre estar acá viéndolos, porque hoy sí puedo ver a varios de ustedes. Y les quiero pedir que no sean tan tímidos, abran sus cámaras, porque a veces se siente uno que está hablando solo con nombres, ¿verdad? Bien, el tema que el Señor nos trae el día de hoy es un tema verdaderamente hermoso y que es de aplicación práctica para la vida de cada uno de nosotros. Recuérdense que hemos empezado la campaña de Juntos y en Armonía y los temas que estamos manejando van en esa dirección, en ese mismo sentir de Juntos y en Armonía. Padre es el único que trae la unidad, el Padre es el único que trae la armonía, solamente por Cristo podemos estar unidos. Así que la unidad se alcanza a través de la libertad y el tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama la libertad del perdón. El tema que trae la palabra el día de hoy se llama la libertad del perdón. Miren, es un tema sumamente importante para cada hijo de Dios. Todos nosotros, los hijos de Dios, por gracia y misericordia del Señor hemos sido perdonados y eso nos ha dado esa libertad. Y nosotros necesitamos poner en práctica, esto no es una teoría ni un conocimiento nada más, sino ponerlo en práctica. El perdón es una dádiva de Dios para cada uno de nosotros. Pero vayamos caminando en el tema y recuérdense que la unidad es lo que nos está moviendo en todo este tiempo. Y la unidad perfecta solo la podemos encontrar en la relación que tiene el Padre con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa unidad es absolutamente perfecta, es una unidad absolutamente santa. Y nosotros los hijos de Dios estamos invitados a reproducir esa misma unidad en medio de nosotros para testimonio de las naciones, para testimonio de todas las personas que nos vean. El hombre fue creado desde el inicio para vivir en una perfecta unidad y armonía con nuestro Padre, con Dios, con nuestro Creador. Y la palabra dice en Génesis 1:27. ¿Puedes leer, por favor, Ivonne? Sí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como podemos ver, y la palabra no lo muestra, nosotros, el hombre, desde el inicio, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esa unidad y esa armonía que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fue puesta en el hombre en el Edén, pero tristemente hubo desobediencia a las instrucciones del Señor y fruto de esa desobediencia entró el pecado en el mundo, entró el pecado en el Edén y por ese pecado se rompió totalmente la relación de Dios y trajo una separación completa, como consecuencia una enemistad, y esta enemistad hasta el día de hoy es totalmente irreconciliable por mérito alguno de cualquier hombre por sus propias fuerzas. La palabra de Dios nos dice en Isaías 59:2: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La misma palabra nos está revelando. Ese pecado trajo la iniquidad en el corazón del hombre. Ha hecho al hombre vivir apartado de Dios, bajo condenación, destinado al infierno. Destino final, el infierno. Y eso ha hecho una separación completa entre Dios y el hombre. Eso no quiere decir que el Señor nos ha abandonado.
ni ha abandonado al hombre, de ninguna manera. Pero no podemos tener unidad con Él ni comunión con Él. El pecado también trajo separación no solo en la relación del hombre con su creador, con Dios, sino que trajo un rompimiento, una separación entre el prójimo, o sea, el hombre con el hombre. Y el hombre viviendo a su manera, viviendo bajo sus propios criterios, viviendo haciendo lo que le da la gana, fruto de la caída, fruto del pecado. El hombre carnal, o sea, viviendo en sus propios instintos carnales, en su manera o egoísta, soberbia de vivir, vive. Y lo único que reproduce son las obras de la carne. Fíjense que Amén. Si ustedes se van a la palabra en Gálatas 5, 19 y 21, hay una lista ahí bastante seria que Pablo nos muestra de las obras de la carne. Esta es solamente una parte, porque en otras partes de la palabra también nos muestra otras características, pero voy a mencionar algunas nada más. Por ejemplo, el adulterio, una obra de la carne. El hombre separado de Dios no puede ser fiel, ni a Dios, ni a sí mismo, ni al prójimo. Y crea enemistades, es otra de las obras de la carne, produce pleitos, celos, iras. El hombre iracundo ahí crea contiendas y crea disensiones, vive en envidias, y podemos ver el resto de obras de la carne que se está manifestando, y lo que produce en las personas es una destrucción interior, produce dolor, produce división, porque no puede haber unidad. Miren, aún las personas casadas sin el Señor no pueden tener una completa unidad. Imposible, porque no está Cristo presente. Ahora, para poder alcanzar esto, la única vía para hacerlo es por medio del arrepentimiento y el perdón. Y el origen del perdón y el origen de la reconciliación siempre viene y empieza en el corazón mismo de Dios. De su propio corazón nace el perdón. Y ese perdón nos lo ha manifestado a nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Y el sacrificio de Cristo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo a reconocer a Jesús y somos movidos por la bondad de Dios al arrepentimiento, nosotros alcanzamos el perdón y alcanzamos la reconciliación con nuestro Padre. Solamente cuando nosotros tenemos reconciliación con Dios, podemos optar a la reconciliación con nuestro prójimo. Nuestro Padre es un Dios perdonador, es uno de sus atributos hermosos. Entonces, el hombre en pecado no puede tener paz con Dios, y saben, tampoco tiene paz consigo mismo. Se ve al espejo y se está peleando con él mismo porque se siente desagrado. Imagínense, y con el prójimo, el que tiene a su lado, y con las otras personas con las que se rodea o se relaciona, tampoco puede haber paz. Lo podemos ver en lo cotidiano de nuestros días, por ejemplo, cuando vamos en el tráfico y vemos personas peleando unos con otros por querer encontrar un espacio donde meter su vehículo. Eso es fruto de la ausencia de Dios y la ausencia de Cristo en la persona. No puede haber paz ahí. Y también tenemos que entender, amados hermanos, que el primer paso indispensable para cualquier reconciliación es primero la reconciliación con Dios. Si primero no hay una reconciliación con nuestro Padre, por medio del sacrificio de Jesucristo, movidos por el Espíritu Santo, el Padre que ya lo dio todo, absolutamente todo, para que nosotros tengamos acceso a ese perdón, para que nosotros podamos tener acceso a esa reconciliación con Él. Les decía, sin la reconciliación con el Padre es imposible reconciliar nuestras demás relaciones. Veamos el ejemplo de la cruz. Veamos los maderos de la cruz. Tenemos el madero vertical y tenemos el madero horizontal que forman la cruz. Díganme, ¿el madero horizontal
¿se puede sostener sin el madero vertical? No es posible. El madero vertical representa la relación y la reconciliación de cada persona individual con Dios por medio de Cristo. Y el madero horizontal puede ser sostenido, y ese representa la reconciliación a la cual nos lleva como fruto la reconciliación con Dios hacia nuestro prójimo. Y nuestro prójimo son las personas que más cerca tenemos. Los que somos casados, nuestro prójimo más cercano es nuestra pareja, nuestros hijos. O los que son solteros, los padres con sus hermanos, con sus amigos, con compañeros de colegio, con el resto de la familia, con el trabajo. Tenemos diversos tipos de relaciones y con muchas otras personas. Y cada una de ellas necesita ser reconciliadas. La palabra nos dice en Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Las mismas Sagradas Escrituras nos vuelven a reiterar de que solamente por medio de Cristo puede haber reconciliación. Amén. Y el Padre reconcilió todas las cosas por medio de Jesucristo, como las que están en los cielos, así como las que están en la tierra, haciendo paz con el Padre mediante la sangre de la cruz de Cristo derramada en el Calvario, en su crucifixión. La única forma, o sea, ese don precioso, esa dádiva maravillosa del Señor que nos ha dado a todos para reconciliarnos con Él. Él está proveyendo, de hecho ya lo hizo, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. No es que el Señor, cuando el hombre pecó y cayó y se apartó de Él y se hizo enemigo de Él, decidieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ver cómo los vamos a regresar a nosotros. De ninguna manera. El Padre, en su gran sabiduría, en su perfecta sabiduría y ciencia, sabían de antemano, y Jesús dijo: yo iré, yo pagaré, yo entregaré mi vida y derramaré mi sangre, para que cada uno de los que crean en mí puedan ser salvos, y como ser salvos son reconciliados con el Padre. ¿No te parece maravilloso? Sí. ¿Qué sería de nuestra vida sin el sacrificio de Jesús, verdad? Y Él se sostuvo ahí por amor. Así es. ¿Verdad? Se sostuvo en la cruz por amor. Uh-huh. Y Romanos 5:1 nos dice también: justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra nos vuelve a reiterar: imposible tener paz con Dios por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, o porque hagamos muchas cosas, o por como muchos piensan o creen que por hacer muchas obras de caridad, o por ser filántropos, o por, según nosotros, portarnos bien, vamos a alcanzar esa justificación ante el Padre. Imposible. Solamente por Cristo. Amén. Y solamente por Cristo puede haber perdón. Y solamente por Cristo puede haber unidad y reconciliación con el Padre. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el pecado produce separación? No hay unidad. Cómo el pecado produce todas las consecuencias que trae: el dolor, la frustración, la amargura, la tristeza y tantas otras ramificaciones que podemos encontrar. Hablamos sobre la necesidad de nuestra reconciliación con el Padre. Hablamos de ese madero vertical de la cruz, pero también es necesario que hablemos de esa reconciliación con nuestro prójimo, que está representada en el madero horizontal. Y lo que nos lleva a nosotros es a darnos cuenta de que todos, de una u otra forma, voluntaria, consciente, inconscientemente o sin querer hacerlo, hemos ofendido a nuestro prójimo, a quien nosotros debemos ir y pedirle perdón. Sin Cristo, imposible hacerlo,
porque el orgullo no nos deja. Y aún con Cristo, todavía esa vieja naturaleza que está en nosotros se resiste a hacerlo. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos, y ustedes y yo somos testigos de ello, tú también lo eres. Quienes hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, quienes hemos experimentado la libertad que ese perdón nos trajo a nosotros, rápidamente buscaremos cómo pedir perdón por los errores y las equivocaciones que hemos cometido. Porque no nos hace vivir tranquilos sabiendo que hemos herido a alguien, que hemos ofendido a alguien, que hemos rechazado a alguien. ¿Lo han sentido ustedes? ¿Lo has sentido tú? Sí, claro. Y pedir perdón a nuestro prójimo tiene que ser un mover de esa relación que cada uno de nosotros tiene con el Padre. Tiene que ser fruto de esa identidad de hijo, de hija de Dios que cada uno de nosotros tiene, fruto de la gracia de sabernos, de sentirnos perdonados completamente por el Santo, 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 el Dios del universo, nuestro Padre Celestial. Y nos debe mover y llevar humildemente, humillarnos ante la persona a la cual herimos, ofendimos, rechazamos, lo que sea que hayamos hecho, y pedirle perdón. Pero saben, no solo es asunto de ir y pedir perdón, también es necesario restituir. ¿Qué quiero decir con pedir perdón y restituir? Si yo vengo y ofendo a Ivonne, por ejemplo, hago algo y la herí, la golpeé, la ofendí. Pues es mi responsabilidad rapidito ir con ella y pedirle perdón por lo que le hice. Pero imaginemos que vengo yo y hablo con otra persona, le pido un dinero prestado y le digo, mira, me puedes prestar 100 quetzales, yo te los voy a pagar el otro día y no se los pagué. Y el Espíritu Santo me redarguye y me hace sentir que eso no estuvo bien y que debo pedirle perdón a este hermano por no haberle pagado esos 100 quetzales. Llego con él y le digo, mira, te pido perdón, perdóname porque no te pagué, me perdonas por los 100 quetzales. Y el hermano me va a decir, si es maduro en la fe y si tiene firme su identidad de hijo, sí te perdono. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Decirle, mira, aquí están tus 100 quetzales. No solo es perdonarme por la falta de no habértelos pagado, sino que también perdonármelos porque no te los voy a pagar. ¿Verdad que no se trata de eso? O cuando hablamos mal de alguien frente a otras personas, sabiendo que lo que estoy diciendo no es cierto, pido perdón a la persona que yo le hice esa difamación y voy con las personas a quienes dirigí esa difamación de esta persona, de esta tercera persona, y voy y les digo, miren, lo que yo les dije a ustedes de fulano de tal, no es cierto. Les pido perdón y vengo a restituir el nombre de esa persona. Amén. Esa es la forma correcta de manejar el perdón y la restitución entre las personas. Miren, independientemente si la persona nos quiere perdonar o no, eso ya no debe ser asunto nuestro. Para nosotros, movidos en la identidad de hijos y guiados por la instrucción del Señor, nosotros debemos proceder tal como Él nos lo indica. Así que yo tengo que pedir perdón. Pero también déjenme decirles que el pedir perdón al Señor trae también un requisito. Y el requisito es que yo también debo perdonar. Porque he sido ofendido por cualquier otra persona, por cualquier situación. Y voy a platicar adelantito de eso, pero la misma palabra nos habla en Mateo 6, 14, 15, en la hermosa y preciosa oración que Cristo nos enseñó del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, aquí el Señor ya nos pone
un requisito. Amén. Y es un requisito ineludible. Si yo no pido perdón al Padre, pero tengo algo contra alguien a quien no he perdonado, yo no califico ante el Padre de ser perdonado ante Él. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, tráeme tu salvoconducto para que te perdone, enseñándome que ya perdonaste a la persona a la que te ofendió. Suena más o menos a eso, ¿no? Entonces, esto nos lleva al tema de lo que nos corresponde a nosotros como hijos, de perdonar a nuestro prójimo. Y déjenme decirles que aquí es donde todo empieza a complicarse. ¿No les parece? Todos los días, cada uno de nosotros está expuesto a tener algún tipo de problema, de conflicto. Todos nosotros, sin excepción, estamos sujetos a ser heridos, ofendidos, rechazados, marginados, no tomados en cuenta. Es más, alguien puede hacer algo inocentemente, pero lo puedo interpretar como que eso me ofende y me causa un dolor. ¿Me estoy explicando? A ver, ¿quiénes de ustedes y nosotros vivimos esa realidad en nuestras vidas? A ver, quiero ver hermanitas. ¿Verdad que sí? Estamos expuestos todos los días. Entonces, tenemos que entender algo. Como fruto de esa reconciliación que el Señor nos concedió a cada uno de nosotros por medio del sacrificio de Cristo y vivimos en paz con Él, entonces ya tenemos la oportunidad de poder vivir en paz y en unidad con las demás personas. La falta de paz produce separación y ahí no hay unidad. Y recuérdense que lo que el Señor quiere para todos nosotros, como hijos, como familia, como congregación, como sociedad, como país, es su anhelo, es que todos vivamos juntos y en armonía. Ahora, perdonar, que me corresponde a mí perdonar a las demás personas, es un acto de la voluntad. Yo tengo que tomar la decisión de perdonar a quien me ofendió. Necesito para eso ser guiado por el Espíritu Santo y no dejarme mover por emociones. Miren, yo he escuchado a muchas personas que uno en consejería le dice hay que perdonar. Sí, pero es que no me nace hacerlo. En una oportunidad, ¿te recuerdas? Tuvimos el caso de dos jovencitos que se ofendieron uno al otro. Chiquitos. ¿Y qué? Cuéntalo. No recuerdo mucho cómo fue, pero hubo un conflicto entre ambos. Un conflicto entre dos niños, eran chiquitos y la mamá de uno de ellos le dijo al niño que le fuera a pedir perdón a la niña, ¿verdad? Y pues él muy obedientemente fue y la niña le contestó, sí, pero todavía no te quiero perdonar, ¿verdad? Y a veces así somos, claro. ¿Verdad? Y fue un ejemplo muy claro, yo lo viví con los dos niños a mi lado y a veces me pude ver ahí. Así es. ¿Verdad? No quiero hacerlo. El no quiero hacerlo es porque hay enojo, hay un montón de situaciones que se están viviendo y me gustaría que analizáramos un poco esta situación. Perdonar a una persona es fruto de la gracia del Señor sobre nosotros. Perdonar a una persona es fruto de la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Es inevitable reconocer que cuando alguien nos ofende, en nosotros produce dolor o rechazo, crea una herida, produce una decepción y podemos experimentar una serie de emociones, de sentimientos, de frustraciones, de dolores, de qué sé yo. Pongamos una lista enorme de las consecuencias que trae la ofensa de una persona sobre las otras.
se le dice a la persona, debe perdonar. Y algo que tenemos que reconocer nosotros es que muchísimas veces ni podemos hacerlo, y la verdad es que muchas veces tampoco queremos hacerlo. ¿Me equivoco? Ni podemos y ni queremos. En primer lugar, no podemos porque no estamos capacitados por nuestras propias fuerzas de poder hacerlo. Y no queremos porque el hecho de no perdonar me da aparentemente cierta capacidad y poder sobre la persona que me ofendió. Y eso no es cierto. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y recibimos la gracia de Dios, esa habilitación sobrenatural de poder perdonar a una persona, y présteme atención, independientemente si esa persona se lo merece o no se merece el perdón, independientemente de esa persona si se arrepintió o no se arrepintió de lo que me hizo. El hecho que a mí me haya herido me mete a mí en una prisión de dolor. Y esa prisión de dolor me roba mi libertad. Me roba la libertad de hijo de Dios que Jesucristo alcanzó en la cruz para mí. Y yo no quiero perder esa libertad que Cristo ganó para mí. Y entonces tengo que ser honesto ante el Señor y decirle, Padre, me dolió lo que me hizo. No podemos ocultar lo que nos ha provocado la ofensa. Decirle, me dolió, me causó esto. Ser honesto, pero decirle, Señor, sé que debo perdonar, no puedo hacerlo porque mis fuerzas no me dan para eso, necesito tu gracia. Y esa gracia sobrenatural que viene del Señor por medio de su Santo Espíritu nos lleva a la libertad que nosotros necesitamos de perdonar a la persona que nos ofendió. No sé si me voy expresando bien o explicando bien. Cuando yo perdono a alguien, yo lo declaro libre de culpa. Libre de culpa dentro de mi corazón, no porque no haya tenido culpa con lo que hizo, porque él va a tener que responder si es que es un delito o alguna situación ante otras autoridades, y también va a tener que responder por la falta o el pecado ante el Señor. Pero para mí, para ser yo libre, es necesario que yo lo declare libre a él, porque entonces rompe la atadura y rompe el nexo que me mantiene atado con esa persona. Y renuncio, así expresamente renuncio a tomar revancha en contra de esa persona, porque mi vieja naturaleza lo que va a buscar es venganza. Me hizo esto, yo voy a ver cómo le pago 10 veces más fuerte lo que me hizo. Mi vieja naturaleza me lleva en ese camino. Y el Espíritu Santo me dice, perdona. Ahora, cuando yo no perdono, presten atención mis hermanos, cuando yo no perdono, yo mantengo a la persona que a mí me ofendió como culpable. La mantengo como culpable. Y ahí la tengo, en el banquillo de los acusados. Usted es culpable. Y saben, uno se convierte en fiscal, se convierte en juez y se convierte en verdugo al mismo tiempo. Como fiscal acuso. Ese me hizo o ella me hizo tal y tal cosa y me ofendió y no es justo, no es correcto, y levanto toda clase de argumentaciones. Inmediatamente me subo al estrado del juez y digo, sí, es cierto, culpable. Y entonces luego me bajo del estrado del juez y me voy y me coloco como verdugo. Bueno, ejecútenlo al paredón, y vengo yo y me lo llevo y le voy al paredón. Esa es mi vieja naturaleza. Todo eso está dentro de mí. No sé si me estoy explicando. El hecho de que me convierta en acusador, en juez y en verdugo, yo ya estoy cayendo en un pecado sin darme cuenta, posiblemente. Y de eso yo me debo arrepentir ante el Señor. De eso yo tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname.
porque estoy haciendo un juicio y una condena sobre una persona que a mí me ofendió y a mí no me corresponde ejercer ese juicio y esa condena. Lo único que necesito es la gracia de poder ser libre de la ofensa. Por eso cuando a una persona le pasa eso en su mente, está acumulando, miren, es como una pequeña herida que no se atiende y no se cura, y empieza a infectarse y cada vez más y el miembro donde se infectó, por ejemplo en un brazo, la infección cada vez avanza más, se pone purulenta, se llena de pus, se llena de problemas, y este es el equivalente a que en mi mente yo empiezo a agarrar el asunto que sucedió y lo empiezo a acrecentar, a aumentar, y acumulo faltas de toda naturaleza, motivadas por mi imaginación, motivadas inclusive por mis fantasías, que los quiero aplicar en su momento como un acto de venganza contra la persona que a mí me ofendió. Caigo en prisión, caigo en mis propias prisiones. Y recuérdense que lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz fue nuestra libertad, la libertad del pecado, la libertad de la condenación. ¿Por qué hemos de caer en eso nosotros de nuevo? La misma falta de perdón alimenta el resentimiento, desarrolla en mí un resentimiento, y ese resentimiento va creciendo de tal manera que se convierte en una amargura en mi propio corazón. Me puedo convertir en alguien duro, me puedo convertir en alguien cínico, crítico, desconfiado, me vuelvo amargado, empiezo a experimentar deseos de venganza, busco, deseando en mi mente, cuando Dios castigue a esa persona, yo me voy a alegrar. Esto es puro endiosamiento. Si en algún momento nosotros hemos experimentado, pasado por esa etapa o ese proceso, estamos descubriendo nuestro propio endiosamiento. Y de eso yo soy culpable. De eso yo tengo que rendirle cuentas a mi Padre, independientemente de lo que la persona me pudo haber hecho. Yo estoy metido en una prisión. Cuando una persona no ejerce la gracia del perdón, esta persona siempre va al fracaso. Cuando una persona no aprende a perdonar, cuando un hijo de Dios, un cristiano, no aprende a perdonar, no puede vivir en paz. En su mente no hay tranquilidad, en su corazón vive en una constante zozobra. ¿Eso es lo que cada uno de nosotros queremos? ¿Eso es lo que ganó Cristo para nosotros en la cruz? No, de ninguna manera. Por eso uno de los principios del reino es que debemos pedir perdón, pero a la vez debemos de perdonar. El Señor lo dijo muy claro en su palabra. Perdónanos, Señor, así como es un requisito. Lo dejó claramente enfática. No nos dijo, perdónanos y a ver si me da la gana de perdonar al otro. No, de ninguna manera. Hay un requisito que requiere que nosotros voluntariamente debamos ejercer clamando esa gracia para optar nosotros a ser perdonados por Él. Vamos viendo la figura. Cuando yo decido, y por gracia y misericordia del Señor, perdonar, me hace libre. Salgo de esas prisiones interiores en las que me he metido y las que me tiene prisionera la amargura, la ira, el resentimiento, los deseos de venganza, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace libre del dolor que me causó la ofensa que me hicieron, por pequeñita, por grande que sea. Cuando me ofenden, para mí el dolor es tan grande que me digan, ay, qué feo sos, lo cual es cierto, por cierto. O a que alguien me haga una ofensa como que fue infiel. No sé si me explico. La herida que recibo es similar, en mi corazón se desarrollan los mismos síntomas. Perdonar me quita toda raíz de amargura, me libera de toda dolencia espiritual,
me sana mis emociones, sana mi corazón, mi mente y también sana mi cuerpo, porque la falta de perdón produce esas enfermedades psicosomáticas. Personas que tienen problemas artríticos pudieran en algún momento estar experimentando una falta de perdón, o problemas cardíacos, o una serie de problemas digestivos, etcétera, son consecuencia. Algunos de ellos por no haber perdonado. ¿Ven las ramificaciones que tiene cuando una herida no se ejecuta la gracia del perdón? Y cómo caemos en esas prisiones y perdemos esa libertad que el Señor quiere. Por eso el Señor quiere que seamos libres por medio del perdón. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:15. Por favor, Ivo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios nos dice en Mateo 18 del 21 al 22. ¿Podrías leer? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Miren, es interesante lo que el Señor le respondió a Pedro ahora. Hasta 70 veces 7. Muchos dicen, 70 por 7, 490 veces. Ya se las gastó, van a decir algunos, ¿verdad? Las veces que yo lo he perdonado. No, aún exponencialmente, fíjese que hoy en la mañana me puse a hacer los números en el exponente de 7 elevado a la 70. Da un número de 25 dígitos. 23 dígitos. Y el promedio de una persona que vive 80 años es el equivalente a aproximadamente 2.500 millones de segundos en 80 años de vida. Imagínense, tendríamos que vivir como 100 veces los 80 años para perdonar a una persona de acuerdo al principio que puso Jesucristo, una vez por segundo. Miren, lo que el Señor puso fue la revelación del reino, es total, completa, absoluta. El 70 veces 7, el 7 es número de una plenitud en el reino de Dios. O sea que Amén. Eso nos lleva a nosotros a que el Señor nos dice siempre. No es opcional. Y Efesios 4:32 en la nueva versión internacional, quise ponerlo ahí, ¿podrías por favor leer? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí nos lo dice el Señor de nuevo. Seamos bondadosos, compasivos unos con otros. ¿Acaso el Señor no ha sido bondadoso y compasivo contigo y conmigo cuando nos perdonó? ¿Verdad que sí? Pues Él quiere que nosotros reproduzcamos la imagen del varón perfecto de Jesucristo en nuestras vidas. Si Jesucristo en la cruz estaba diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿quiénes somos nosotros para escoger decir sí o no voy a perdonar a una persona? Yo no soy Dios. Si decido no perdonar es simplemente fruto de mi propio endiosamiento. ¿Se recuerdan ustedes la historia de José, el hijo de Jacob? José, el hijo de Jacob, fue el hijo predilecto de su padre. Sus hermanos lo aborrecían, lo querían matar, lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue puesto en la cárcel y finalmente fue puesto por señor de Egipto. Vale. ¿Cuántos años habrán pasado
desde que Josué fue vendido a los ismaelitas hasta que fue llamado a la presencia del faraón cuando el copero le contó al faraón 2 años después que le había interpretado el sueño, que había alguien que podía interpretar el sueño que el faraón tuvo. Fueron 13 años que José pasó en esclavitud. Bueno, déjeme decirle que José tenía suficientes motivos para no querer a sus hermanos, para sentirse dolido, rechazado, abandonado. Vio que estaba a punto de morir, que era matado, fue vendido, etc. Pero ¿qué pasa con José? José entendió en todo momento el propósito de Dios. Y en el corazón de José siempre hubo de parte de Dios la gracia y la sanidad de no guardar resentimiento, de no tener ira, de no tener la amargura que le produjo durante esos 13 años, más 7 años que fue el señor de Egipto, que hubo esas buenas cosechas y las recogió, y 2 años más de hambre hasta que tuvo el encuentro con sus hermanos. Estamos hablando de 22 años después. 22 años es un tiempo sumamente largo cuando una persona guarda ese resentimiento, y José era un ejemplo de quien podía guardar ese resentimiento y ese deseo de venganza hacia sus hermanos por lo que le hicieron. Pero ¿qué sucedió cuando se encuentra con ellos? ¿No los recriminó? Vemos nosotros en el momento que Jacob muere, la palabra nos narra en Génesis del 50 del 16 al 21, y quisiera pedirte que leyeras, por favor, Ivonne. Sí. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Vamos a parar un momentito aquí. Los hermanos todavía estaban temerosos que ya no estaba Jacob, su padre, y creyeron que José en ese momento iba a tomar venganza sobre ellos. Cuando le fueron a decir a José, esto es lo que sus hermanos le enviaban a decir, ¿qué hizo José? Lloró al oír esas palabras. Lloró. Porque sus hermanos no habían entendido que no había resentimiento de él hacia ellos. Por favor, continúa. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren, José es un hermosísimo ejemplo para nosotros. Tenía suficientes motivos en la posición que tenía para ejercer esa venganza sobre sus hermanos. Pero no, su corazón estaba sano. Él entendió el propósito de Dios y por esas circunstancias que vivió. Entendió que Dios lo había llevado ahí con un propósito mayor que el de buscar venganza. Realmente la venganza no era ni siquiera un propósito, era un fruto y una reacción de la carne. Y José les dice: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Cuando yo escojo no perdonar, estoy usurpando el lugar de Dios en mi vida. Si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Si yo soy culpable de todas las ofensas que yo le hice a él y que le sigo haciendo. Me pregunto, ¿quién soy yo para usurpar el papel de Dios? ¿Quién soy yo para usurpar su lugar y mantener bajo condena al hermano que me ofende o la hermana que me ofende? Yo no soy Dios.
Yo soy tan necesitado de la misericordia del Señor y su perdón como la persona que me ofende es necesitada de mi perdón. Aquí hemos entendido el proceso de pedir perdón, mis hermanos. Es necesario clamar esa gracia, es necesario que el Señor nos habilite, nos capacite, que si queremos realmente llegar a la libertad y queremos llegar a la unidad, nosotros tenemos que vivir conforme los principios del reino. Tenemos que vivir conforme la cultura que nuestro Padre nos está enseñando a nosotros. Nos está guiando por su Santo Espíritu. Nos lo muestra en su palabra. Nos lo deja como ejemplo. El mayor ejemplo es Cristo en la cruz, en favor de nosotros. Entendiendo eso y poniendo en práctica, seremos libres, verdaderamente libres. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esta es la verdad del reino, esta es la verdad de la cultura del reino. Vivamos en esa libertad. Y en todo demos gracias, porque el vivir, el proceso del perdón, el cual es diario, tiene que provocar en nosotros gratitud. Y no solo es parte del pedir perdón y extender perdón, sino también dar gracias. Señor, gracias. Porque un corazón agradecido valora lo que tiene. Un corazón agradecido no anda quejándose por lo que le falta. Un corazón agradecido permite que el amor y la bondad de Dios fluya a través de esa persona hacia los demás, independientemente del comportamiento de los demás. ¿No te parece? Sí, es cierto, es muy cierto. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos suficientes motivos para estar agradecidos. Amén. Suficientes motivos. Y esa gratitud trae gozo en nuestros corazones. La libertad trae gozo en nuestros corazones. Y como hijos y como hijas de Dios vivimos libres en el reino. Y somos testimonio ante todos los demás que por medio de Cristo y viviendo sus principios podemos vivir en libertad. Podemos vivir en unidad porque alcanzamos esa unidad por Él. Y en las relaciones que podamos tener, vamos a tener armonía. No solo la unidad, sino también la armonía. Y la armonía empieza en mi propio corazón. Y Colosenses 3:15 dice, por favor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gratitud. Darle gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y esa paz de Dios siempre va a estar en nosotros. Cuando hay paz, esa paz del Señor, no hay lugar para resentimientos ni para amarguras. No tienen cabida ahí. ¿Les parece? La invitación, mis hermanos, es a que vivamos estos principios y que los pongamos en práctica todos los días de nuestra vida, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Amén. Como dicen ahí, 24/7. Amén. Amén. Y en la medida que los ponemos en práctica, ejercemos y vamos desarrollando una madurez mayor en Cristo. Vivimos en libertad y vivimos en unidad. Y no solo la libertad y la unidad traen la armonía en las relaciones, principalmente con nuestro prójimo más cercano, que es nuestra esposa. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Yo quiero invitarlos a que hagamos una pequeña reflexión esta mañana, que creo que es una buena oportunidad. Si alguno de nosotros tiene algo en contra de alguien, ya sea que esté presente con usted en este momento, ya sea que no esté presente, inclusive si ya falleció, no lo sé. Pero en Cristo todo es posible. ¿Qué les parece si primero le pedimos perdón al Señor por ejercer nuestro propio endiosamiento? Y también pidámosle la gracia de poder perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, independientemente si se lo merezcan o no. Esa ya no es competencia nuestra de decidirlo.
Esa es Amén. potestad del Señor. Amén. ¿Les parece? Oramos. Amado Padre, sobre todo queremos darte gracias esta mañana por el don de la vida. Darte gracias, Padre, por el don de la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ganado para nosotros en el Calvario, en esa hermosa cruz, por esa sangre derramada. Darte gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos conduce a toda verdad. Darte gracias, Padre, porque la presencia de tu Espíritu, la luz de tu palabra cada día más nos muestra aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser exhibidas delante de ti y la necesidad que tenemos de ponernos a cuentas contigo. Porque tú quieres que seamos libres y el pecado me ata, el pecado me mete en prisiones. Y yo quiero, Padre, y quiero invitarte a ti y cada uno de ustedes que lo hagamos a título personal. Decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque soy culpable de cometer muchos pecados y faltas. Tú ya me diste el perdón en la cruz, pero hoy yo necesito delante de ti, Padre, pedirte perdón. Pedirte perdón porque muchas veces no he acudido prontamente a los pies de tu cruz a presentar, Señor, mi ofensa y pedirte perdón y humillarme delante de ti. He pasado tiempo, he dejado que el Espíritu Santo redarguya fuertemente en mí hasta yo tomar la decisión de hacerlo, y lo cual no quiero hacerlo más. Perdón, Padre, por que también he retenido el perdón hacia los demás. He usurpado, Padre, tu lugar. Me he puesto en lugar tuyo, negándole el perdón a las personas que me han ofendido. Y hoy, Padre, quiero clamar esa gracia. Quiero clamar, Padre, esa habilitación sobrenatural. Quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Santo Espíritu nos guíes esta mañana y que nos traigas a memoria todo aquello que esté presente en nosotros, que nos esté causando dolor, amargura, resentimiento, ira, que hayamos sido rechazados, y que pongamos a esa persona en este momento delante de nosotros, ya sea que esté presente o esté ausente, y que por medio tuyo, Señor, no por mis propias capacidades, yo pueda venir y decirle, le perdono en el nombre de Jesús por la ofensa que me hizo. Así como mi Padre me perdona, yo quiero perdonar. No puedo hacerlo por mis fuerzas, y te ruego, Señor, que por tu Espíritu me lleves a hacerlo. Así que yo perdono a esta persona. Padre, en el nombre de Jesús te clamo que sanes nuestros corazones, que traigas esa sanidad de los recuerdos, de toda herida, de toda dolencia. En el nombre de Jesús, Padre, por favor te rogamos que traigas esa sanidad de las heridas que nos han causado. Pon tu bálsamo, Padre, tu bálsamo sanador, la sangre de Jesucristo sobre nosotros, sanándonos, limpiándonos, purificándonos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Y Padre, en esa libertad que tú nos das de ser libres del pecado, del resentimiento, del enojo, de la ira, de la amargura, Señor, en esa libertad concédenos el privilegio de la unidad. Concédenos el privilegio de la unidad, especialmente, Señor, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestra congregación, con tu iglesia. Concédenos el privilegio de la unidad, Padre, pero no solo la unidad, sino también la armonía. Es por tu gracia, Señor, es por tu Espíritu, es por tu amor, es por tu bondad. Padre, en el nombre de Jesucristo, sé tú y nada más que tú al único que se le merece darle honra, gloria, alabanza, autoridad y Amén. poder y gratitud total y completa. Así Padre, es, bendito, gracias. bendito, Gracias, Señor. alabado y glorificado Gracias. seas por siempre en el nombre de Jesús.